Les doy la bienvenida a este segundo video en el cual vamos a seguir con las nociones básicas del derecho procesal penal. En esta oportunidad vamos a analizar cuáles son los procedimientos procesales penales vigentes en la República Argentina. Eso en tanto país federal, lo que determina que, haya una diferencia con varios de los países de la región porque muchos de ellos son países unitarios. Países federales en Latinoamérica son Argentina, Brasil y México, y en el caso de Argentina se da una situación inversa a la de México. En México hay un solo código procesal penal y muchos códigos penales. En Argentina, un solo código penal y muchos códigos procesales penales. Esto es en razón de que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 2, al establecer cuáles son las facultades del Congreso, le permite al Congreso dictar varios códigos, entre ellos el Código Penal, pero no el Código Procesal Penal. Eso determina que cada provincia conserve la facultad de dictar su propio código y así lo ha hecho. Lo concreto es que el Congreso Nacional sí puede, en tanto país federal, dictar un código procesal penal que rija en todo el país para el ámbito federal, o sea, los delitos que son de competencia federal, y también para la justicia nacional de, la ciudad de Buenos Aires, en tanto fue la capital federal, siendo que a partir de 1994, con la reforma constitucional y su nuevo estatus de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha determinado que esa justicia nacional, a la cual yo pertenezco y en la que soy fiscal, esté en vías de extinción. En su momento, con la reforma constitucional, hubo una ley del Congreso Nacional, la ley conocida como Ley Cafiero, que decía que, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no iba a tener justicia penal propia. Lo concreto es que con el tiempo se fue dando un proceso a través de convenios entre los poderes ejecutivos de Nación y la Ciudad Autónoma, a través del cual se le fueron transfiriendo competencia y jurisdicción para juzgar ciertos delitos. Hoy entonces la Ciudad Autónoma tiene su propio Código Procesal Penal y juzga aquellos delitos que le fueron transferidos. Ahora bien, en el ámbito nacional y federal existen dos códigos vigentes. Un código dictado en 1991, el Código 23984, conocido como Código Levene, y un código dictado en 2014, mucho más moderno. Lo cierto es que, además, el 75, inciso 12, en su parte final, señala que también el Congreso Nacional posee facultades para dictar una ley respecto del establecimiento del juicio por jurados. Y siendo el juicio por jurados, obviamente, una institución procesal, porque es un tipo de procedimiento, la realidad es que entonces, en base a esta norma, las facultades de las provincias no son reservadas exclusivamente, sino que son concurrentes con el Congreso Nacional. Desde esta perspectiva, por ejemplo, Caferata Nores y el propio Julio Mayer sostienen que no habría inconveniente en que el Congreso Nacional dictara normas de carácter procesal que actúen como un piso mínimo para que las provincias respeten ese piso mínimo. Es hora de ver un poco cuáles son los distintos sistemas procesales. Tenemos tres sistemas: el inquisitivo, el mixto y el acusatorio. El inquisitivo se basa sobre la figura del juez de instrucción, que es quien dirige la investigación, que lo puede hacer de oficio, que lo hace por escrito en el marco de un expediente, una causa, ámbito que permite que esas actuaciones sean secretas para la ciudadanía en general e incluso para las personas que están involucradas como partes en ese proceso. La antítesis es el modelo acusatorio, siendo que, ese sistema inquisitivo nos rigió con la ley 2372, el código conocido como Código Barrio, que estuvo en el país vigente desde 1888 hasta 1991. Decía que la antítesis es el sistema acusatorio, que se basa en la separación de funciones entre función jurisdiccional y requirente. Desaparece la figura del juez de instrucción, aparece entonces un ministerio público que investiga, que requiere, siendo que el juez pasa a ser un juez que decide. Ese juez no puede actuar de oficio, el procedimiento se hace en forma oral y esa oralidad permite que sea público, incluso para los ciudadanos en general. El sistema mixto, como su nombre lo indica, lo que hizo fue, tomar herramientas de uno y otro modelo en las distintas etapas en las cuales está dividido el procedimiento.
Para la primera etapa, la etapa de instrucción, se adoptan las características del modelo inquisitivo, manteniendo la figura del juez de instrucción, con sus características y el expediente por escrito, y en cambio para el debate se va a un modelo de oralidad con separación de funciones, donde quien, acusa no es el que decide. Este es el modelo que está vigente en el país a nivel federal y nacional con la ley 23984, el denominado Código Levene. En rigor, este código, que fue sancionado en 1991 y que deroga el Código Barrio, hunde raíces en el modelo que para Córdoba diseñó en 1939 Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler, que en rigor tampoco innovaron, porque lo que toman como base es el Código Napoleón de 1808, con lo cual, a nivel federal y nacional, nos está rigiendo un código de principios del siglo XIX. Cierto es que, nuestras provincias y nuestro sistema federal se ha movido hacia el modelo acusatorio y en 2014 ha sancionado un código, que es la ley 27.063, que es un modelo acusatorio, pero que además participa de las características de una especie del acusatorio, que es el modelo acusatorio adversarial. Este código está vigente solo en las provincias de Salta y Jujuy. Vemos que entonces la esencia del modelo acusatorio es sencillamente que estén desdobladas las funciones de juzgar y la de acusar. Cualquier modelo que tenga esa división de funciones es por sí un modelo acusatorio. Ahora, el modelo adversarial, al cual responde el Código Federal nuevo, es un modelo, una especie de ese género que se rige por la lógica de un sistema de audiencias que obviamente son orales, desde la misma etapa de instrucción hasta la última etapa de ejecución penal, con audiencias que son contradictorias y en las cuales, todo el proceso de reforma llevó a que no exista más el expediente para darle peso específico a esas audiencias. La historia es que a nivel federal, como les dije, en 2014 se sancionó este Código Acusatorio Adversarial, que se modificó en 2018 y cuyo texto ordenado lo dio el decreto 118/19. Ese código es un código acusatorio y eso está plasmado en el artículo 9, que bajo el título Separación de Funciones deja en clara esa división entre función jurisdiccional y requirente, señalando que los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal. Esto le da el carácter de acusatorio, siendo que el artículo 2 establece, bajo el título Los principios del proceso acusatorio, en realidad el modelo adversarial. Dice que durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización, marcando que todas las audiencias deben ser públicas, salvo algunas excepciones que están previstas expresamente en el Código. Así aparece esta naturaleza de acusatorio adversarial que se rige por estos principios. Oralidad masiva, que requiere obviamente un juez presente en esas audiencias, frente al cual las partes se exponen, con lo cual hay inmediación del juez con lo que las partes alegan y peticionan. Obviamente esto requiere que haya igualdad entre las partes y que el marco sea un marco de contradicción. Ese ámbito facilita esa publicidad. La idea es que también en esas audiencias se concentre la mayor cantidad de actos, porque también busca el modelo ser lo más rápido posible. Y además aparecen las ideas de simplicidad y desformalización, que lo que supone este último, es tensionar el modelo para pasar hacia un acusatorio adversarial, de modo tal que no exista más expediente y que la oralidad cobre peso específico. Estos son los principios que están en este artículo 2 del nuevo Código Procesal Penal Federal, que son los que brindan la dinámica a todo el nuevo modelo. Como les dije, a nivel nacional hay dos códigos vigentes. El Código Levene, que fue sancionado en 1991 y que deroga el Código Barrio, que era un sistema inquisitivo,
siendo entonces este código Levene un código mixto. Está vigente para toda la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires, a la cual yo pertenezco, y también para toda la justicia federal de todo el país, excepto en las provincias de Salta y Jujuy. Allí es donde rige el nuevo código acusatorio adversarial que recién mencionamos, siendo que en este sentido se fue dando lo que se llama implementación territorial gradual. Las implementaciones de los nuevos códigos se puede hacer con una política de shock, esto es que un día determinado empieza a regir en todo el país, y este otro modelo es un modelo donde, bueno, va empezando por regiones. La cuestión es que este sistema es adversarial, es un sistema donde la investigación fiscal es exclusiva y este sistema de audiencias sin expediente es el que manda, siendo que en cambio en el Código Ley 23984, bueno, es un modelo mixto, pero claro, tiene ingredientes acusatorios y adversariales. Ese código que proyectó Ricardo Levene, quien fue ministro de la Corte, no tenía ningún elemento acusatorio, pero en el proceso de sanción de ese código, durante la gestión de Arlañán como ministro de Justicia, se le incorporan ciertas pinceladas de acusatorio y finalmente también se fue modificando eso hacia modelo adversarial. Por ejemplo, tenemos que en origen la instrucción es jurisdiccional, esa es la concepción de Levene, o sea que solamente las investigaciones las dirigía el juez de instrucción. En cambio, como les dije, en el Ministerio de Justicia se le incorpora la posibilidad de que el fiscal sea quien investiga, en primer orden, a través de, bueno, una delegación que hacía el juez en el fiscal. Después, ciertos procedimientos especiales, ya por ley, fueron entregando al fiscal la dirección de la investigación. Y en 2016 aparece un nuevo procedimiento, que es procedimiento de flagrancia. Esto es cuando la persona es detenida con las manos en la masa, ya sea cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, cuando es perseguido o es detenido con cosas que dejan en evidencia que son provenientes de un delito. En este sentido, ese procedimiento de flagrancia sí tiene todos los ingredientes del sistema acusatorio adversarial del nuevo Código Federal, que ya rigen entonces con ese procedimiento especial en el Código Levene. Lo cierto es que a la par de esa implementación territorial gradual, se fue dando también una implementación normativa gradual. Esto es, hay ciertas normas del nuevo Código Federal 27.063 que han sido puestas en vigencia en todo el país, tanto para la justicia federal del resto, excepto Salta y Jujuy, donde ya rige plenamente ese código acusatorio adversarial, y también para la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo ha decidido la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de ese Código Procesal Penal Federal, que es el órgano previsto en la ley para poner en vigencia este código, ya sea tanto como en forma territorial, gradual, y las próximas jurisdicciones se entiende que va a ser el Cuyo y la Cámara Federal de Rosario, y también, bueno, implementó esta forma de incluir normas ya vigentes en el marco del Código Levene. Ahora, si reparamos en nuestras provincias, bueno, hay un avance diferenciado en cada una de ellas. Por lo pronto, sí ya no nos rige ningún código inquisitivo. El último reducto en Latinoamérica fue la provincia de Santa Fe, que, bueno, a partir de un fallo de la Corte Suprema, Dresser, bueno, generó que realmente la provincia de Santa Fe modificara su legislación y lo que sostiene con esa reforma es un código acusatorio adversarial. Todavía sí, obviamente nos quedan códigos mixtos, como el Código Levene para la Justicia Nacional y Federal, en alguna de nuestras provincias. Así sucede en Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Rioja, que está en un proceso de reforma, Formosa y Misiones, siendo que, bueno, los códigos acusatorios rigen en provincia de Buenos Aires a partir de 1998, Córdoba, con un modelo acusatorio que, bueno, generó una expansión para las provincias de Mendoza, Chaco,
un poco en Catamarca e incluso en Jujuy, siendo que también Entre Ríos y Salta tienen códigos acusatorios, y Santiago del Estero copia el código de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que las provincias que están en verde, comenzando por Chubut, quien en 2006 hace esta reforma, pasan a ser códigos acusatorios adversariales. Ese mismo modelo lo suscribe prontamente La Pampa, aunque tardó en ponerlo en vigencia, y a partir de, bueno, después del 2014, aparecen las últimas provincias que reforman, con Neuquén haciendo punta de lanza, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis y Corrientes. Todas estas últimas provincias tienen códigos acusatorios adversariales muy similares al modelo del código Ley 27063 que rige en las provincias de Salta y Jujuy para la justicia federal. La realidad es que estos últimos códigos son hacia donde nos vamos moviendo porque es la tendencia imparable que se da en Latinoamérica, donde comenzó un proceso a principios de la década del 90 que no se ha detenido. Desde esta perspectiva, esa reforma en rigor se inicia en la Argentina a través de un proyecto que elabora Mayer en 1986 para la justicia federal y nacional de Argentina. Pero finalmente ese código no prospera, el que termina ganando la pulseada es el código Levene, ese código mixto que es sancionado en 1991, y Mayer, con ese código, recala en el Instituto Interamericano de Derecho Procesal y, desde la base de ese código se hace este otro, que es un código tipo, un código procesal penal modelo, que se lo propone desde el Instituto para toda Iberoamérica. Y con ese código bajo el brazo, tanto Mayer como Alberto Binder y algunos reformistas van para Centroamérica y logran instalarlo en Guatemala en 1992. Desde ahí en adelante, todo el proceso de reforma se da imparable en la región. En rigor, ese modelo se expande, auspiciado por Naciones Unidas, desde el ILANUD, y también, con apoyo de los Estados Unidos, que después de haber, mancado las dictaduras en América Latina, quiere también impulsar las nuevas democracias, entendiendo que en la reforma procesal penal se podía, jugar mucho de ello. Y entonces financia varias de estas reformas y por supuesto que también genera algún impacto en esos modelos, con lo cual hoy la litigación que se propone en estos códigos adversariales, tiene mucha influencia del sistema judicial de Estados Unidos. Sobre todo este proceso de reforma está este trabajo de Máximo Langer, que muestra cómo se fue dando una red de reformistas en la región, y hoy el epicentro de estos procesos de reforma está en el CEJA, el Centro de Estudio de la Justicia de las Américas, que tiene sede en Chile, y junto con el INESIP desde Argentina, monitorean e impulsan y apoyan las reformas procesales penales e incluso las procesales civiles. La cuestión es que todo este proceso de reforma en la región, que como dije, inicia en Guatemala, se va expandiendo por todos los países. Quien todavía no ha reformado es Brasil, y sí lo ha hecho como país federal, como empecé señalando, México, pero con aquella particularidad. Uruguay es uno de los últimos que ha hecho la reforma en 2014, junto con la Argentina a nivel federal y nacional, también en 2014, pero que recién puso en vigencia solo en Salta y Jujuy en 2019. Este es el modelo entonces hegemónico en la región, pero cierto es que para muchos de nosotros resulta un modelo contracultural porque la cultura inquisitiva está anidada y forma parte de nuestro ADN. Lo cierto es que todo este proceso de reforma no se fue dando de un día para el otro, sino que, aparecen ciertas capas geológicas. Aparece una primera generación que inicia en Guatemala en 1992, donde básicamente lo que se hace es un cambio del código procesal. Desaparece la figura del juez de instrucción, que era propio de los sistemas mixtos, y se entrega la investigación a cargo de los fiscales.
Pero no hay mucha más modificación que esa. Recién, luego del 2000, con la reforma que hace Chile, aparecen las reformas de segunda generación. En esa lógica, bueno, los reformistas advierten que si no se modifican las estructuras, esto es el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, no se va a dar el cambio. Y empieza a haber una preocupación muy importante por, bueno, que se haga una gestión eficiente de los casos. En ese sentido aparece una preocupación por la calidad y los tiempos de respuestas, y se introduce a la par de la reforma organizacional una variable de cambio que es introducir la oralidad en la investigación. Esto es en la etapa de instrucción, que pasa a llamarse investigación penal preparatoria. Allí entonces empieza a funcionar un sistema de audiencias que termina eliminando el expediente, porque también se dan cuenta los reformistas que en tanto y en cuanto haya expediente, la oralidad pierde peso, porque el juez puede refugiarse en el expediente y las partes pueden no decir todo lo que querrían decir porque saben que está ese expediente para consulta del juez. Este modelo luego evoluciona y aparecen reformas de tercera generación, y hoy les diría que ya estamos en algunos países con reformas de cuarta generación. Esta tercera generación tiene algunas características particulares. Como ya está consolidado el modelo de oralidad masiva, aparece, bueno, los litigantes ya familiarizados con esto y con desarrollo de esas destrezas, y entonces aparece una litigación de calidad. Aparece la idea de que el Ministerio Público Fiscal tiene que tener impacto en materia de seguridad, que esa es una idea novedosa, porque tradicionalmente tanto jueces como fiscales veníamos sosteniendo de que, bueno, la seguridad no tiene nada que ver con nuestras funciones, que ese es un problema de las policías y por tanto del Poder Ejecutivo. Finalmente, estos modelos que terminan una vez consolidados, dando esas respuestas de calidad, que fueron un objetivo de esa reforma de segunda generación, bueno, permiten alcanzar un cierto prestigio, y entonces aparece una política activa en el diálogo con la sociedad, de la mano de esa sala de audiencias como escenario de pacificación, incluyendo, bueno, muy fuertemente a la víctima, e incluso el juicio por jurados, como, bueno, una forma de democratizar el sistema de justicia. Obviamente, como tenemos en nuestro ADN esa cultura inquisitiva muy arraigada, esto tiene que estar atravesado por una reforma cultural que, bueno, hace a la capacitación para, bueno, modificar nuestras prácticas a aquellos que, como en mi caso, venimos de modelos muy rezagados. Y es interesante que, bueno, las nuevas generaciones ya se van a ir formando en nuestras nuevas prácticas y van a ser la variable de cambio. Si vamos a cuál ha sido el impacto de las organizaciones, que como dije se ha dado en esta segunda generación de reformas, vemos que durante el sistema mixto el protagonista es el juez de instrucción, que es el que dirige la investigación. El Ministerio Público Fiscal, bueno, en el caso de Chile, antes del 2000 ni existía en la etapa de instrucción un fiscal, simplemente el juez de instrucción era el que investigaba y cuando terminaba la investigación, él mismo acusaba, con lo cual, bueno, se solía decir que en esos modelos el fiscal era la quinta rueda del carro. Sí tenían más protagonismo en esos sistemas mixtos donde el juicio es oral, el Ministerio Público e incluso la defensa, que eran raquíticos en general, pero tenían más protagonismo en la etapa de juicio, que era un juicio oral. Lo que pasa que como en esos modelos la instrucción tiene tanto peso, en realidad lo que nos pasa, y esto sucede hoy con el Código Levene, muchas veces el juicio oral y público termina siendo una simple reproducción de lo que ya se hizo en la instrucción, de la mano de ese juez de instrucción, reproduciendo las pruebas que incluso serán por incorporadas al juicio por simple lectura, sin siquiera leerlas. Ahora, la ruptura se produce con el sistema acusatorio, donde aparece esa división de funciones entre función jurisdiccional y requirente. En esa división aparece que el juez deja de ser un juez de instrucción, se convierte en un juez de garantías, que toma decisiones en el caso, lo mismo los jueces de juicio. El que investiga en la etapa preparatoria es el fiscal, quien requiere al juez aquellas cuestiones que son de carácter jurisdiccional, y finalmente acusa. Y sin acusación, el tribunal no puede proceder de oficio. Estos modelos acusatorios, bueno, fueron mirando hacia estos modelos, hacia esa especie que es el sistema adversarial,
En todo este proceso se va reorganizando tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, desaparece lo que se conoce como estructura refleja. En los sistemas anteriores, bueno, estaba el Juzgado 1 y la Fiscalía 1, organizados de una manera bastante similar, y esto se rompe, porque, claro, las prestaciones que debe dar el Poder Judicial son totalmente diferentes a las que tiene que dar el Ministerio Público Fiscal. En esa reestructuración incluso aparece una segunda forma de dividir funciones entre función jurídica y función administrativa, muy notoria en el ámbito del Poder Judicial, donde aparecen dos instituciones contraculturales muy fuertes. Por un lado, el Colegio de Jueces, que está integrado solo por jueces que no tienen empleados y que deben cumplir funciones en las salas de audiencia. Esas funciones que deben cumplir las cumplen asistidos por, bueno, todo lo que es la logística y la tarea administrativa que la desarrolla esa otra área, que es la función administrativa, que desempeña las oficinas de gestión u oficinas judiciales, que además manejan las agendas de los jueces, estableciendo las audiencias que tienen que establecerse, siguiendo, bueno, las pautas que la ley les ordena a esas estructuras. Con esta lógica, entonces, se produce toda esta transformación. Pasamos a esos sistemas de audiencias donde la oralidad es masiva y donde no hay expediente que pueda ser consultado por el juez, y eso obviamente implica que el Ministerio Público crezca, ya de hecho lo había hecho ya en las primeras generaciones del modelo acusatorio, pero además también tiene que crecer muy elocuentemente la defensa pública, porque ahora en cada una de esas audiencias contradictorias, de ese sistema de audiencias, tiene que estar junto a la persona imputada un defensor que litigue el caso respecto de la otra parte, que será el Ministerio Público. Además, todo este modelo fue dando en Latinoamérica mucho protagonismo a la víctima, que hoy es una figura central dentro de este proceso de reforma. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este video. Espero verlos en la próxima. Muchas gracias.